Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Trash Pandas. Este es un juego de cartas y dados, no tiene tablero, de 2 a 4 jugadores, con estilo competitivo. Están muy bonitos los componentes, el arte también está bonita, es muy fácil de aprender a jugar, tiene pocas reglas, pero no por eso deja de ser divertido. Vamos a abrirlo. El manual, las cartas, tamaño estándar, el reverso, una guía, una carta de referencia, un dado de tamaño más grande que lo normal y estos tokens de madera. Pues analicemos los componentes. Están las cartas que hay de estos 8 tipos, el dado y estas fichas que corresponden a cada una de las 6 caras posibles de los dados. Y por último, nada más una carta de referencia como recordatorio de los efectos de las 6 caras de los dados. Ahora, las cartas, analicemos su estructura. Abajo del título indica cuántas cartas de este tipo hay en el juego. Del lado izquierdo están estos 3 indicadores que son los puntos victoria. El juego se trata de ir consiguiendo estos puntos victoria al final del juego. Es para el que quede en primero y segundo, tercer lugar en función de qué jugador obtuvo más cartas de ese tipo. Y por último está el efecto de la carta. El juego consiste en que el jugador va a decidir en acumular la carta para el total de puntos al final del juego, o descartar esa carta, no te va a sumar para el puntaje final, y como reemplazo de eso, utilizar su efecto. Bien, pues para preparar el juego se mezclan todas las cartas y se le entrega la mano a cada jugador dependiendo el orden de los turnos. El primer jugador va a recibir solamente 3 cartas, el segundo jugador 4 cartas y así sucesivamente, una carta adicional a cada jugador. Y eso es todo, se tienen a la mano los tokens, el dado y el mazo de cartas se va a llamar el basurero, ¿no? Dada la temática, no hemos hablado de eso, pero la temática es que los jugadores, nosotros somos estos pandas y vamos a estar recogiendo basura, ¿no? Y si ven el arte de todas las cartas, pues es entre basura y artículos que se encuentran a medio comer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los jugadores irán alternando turnos y en cada turno son 2 fases. La primera es tirar el dado y la segunda es resolver los efectos de los dados. El jugar las cartas, eso no está considerado una acción ni una fase del juego. El jugador está libre en cualquier momento de jugar cualquier número de cartas que quiera en cualquier momento, obviamente que el efecto haga sentido, ¿no? Por ejemplo, va a haber unas cartas, ahorita vamos a ver a detalle el efecto de cada carta, que es para bloquear o contrarrestar acciones rivales. Entonces, pues obviamente esas cartas se van a jugar en los turnos rivales, ¿no? No en los propios. Entonces, bueno, la primera fase del turno es tirar el dado. ¿Cómo funciona? El jugador tira el dado y dependiendo la cara que salga va a ir tomando del centro la ficha correspondiente. Después de cada tirada el jugador tiene la opción entre detenerse y empezar la segunda fase del turno, que es empezar a resolver los efectos de todas las fichas que fue acumulando o seguir tirando. Aquí tiro por segunda vez, obtengo este segundo token, tiro por tercera vez. ¿Cuál es el problema? El riesgo es que el jugador, si repite una tirada de un token que yo obtuve en ese mismo turno, como este fue el caso, el doble bote de basura fue lo que yo obtuve en la primera tirada, pierdo mi turno. Ya no tengo derecho a ir resolviendo los efectos de los dados, se termina mi turno y como consolación robo una carta del mazo central y eso es todo. Entonces, pues esa es parte de las estrategias, es que tanto quieres ir empujando que te vayan saliendo distintas caras para ir acumulando e ir realizando pues más acciones en tu turno. Ahora, si logras obtener si empujas tu suerte al máximo y logras obtener las seis caras posibles, sin repetir obviamente, tienes como beneficio que después de que termine tu turno, tienes otro turno consecutivo, con la restricción que en ese segundo turno a lo más puedes acumular 3 tokens distintos, ¿sí? Entonces el juego va a seguir de esta manera, alternando turnos.
los jugadores van a ir decidiendo si ir acumulando las cartas mediante el mecanismo que voy a explicar en unos momentos, o ir resolviendo el efecto de las cartas. Cuando se acabe el mazo de cartas, se van a ir contando las cartas, cada tipo, ver qué jugador tiene de más cartas de cada tipo, y vamos a ir sumando los puntos que indican cada tipo de cartas. El jugador con más puntos será el ganador. Entonces primero pues vamos a ver los efectos de las caras de los dados. El simbolito del árbol, es que vamos a lograr reservar las cartas. El bote de basura es que vamos a robar cartas del mazo. Entonces con este símbolo podemos robar hasta 2 cartas, con esta podemos acumular hasta 2 cartas. Este símbolo es hacer solamente una de las 2 acciones y el jugador decide qué quiere hacer. Este símbolo es que el jugador va a robar de manera aleatoria una carta de la mano de un rival. Esta carta es que el jugador va a tomar, va a robar la carta que esté hasta arriba del mazo, pero la va a mostrar a todos los jugadores. Y todos los jugadores tienen el derecho de en ese momento reservar esa misma carta en su propia área de juego. Y por último, este token no tiene ningún efecto. Esto lo que significa es que el jugador tiene el derecho de intercambiar este token por cualquier token que no haya acumulado en ese turno. Es decir, si yo en este turno junté estos 3 tokens, a la hora de resolver este token, yo lo intercambiaría por cualquiera de los 3 tokens que no obtuve ese turno. Bien, entonces ¿a qué me refiero de que se van a ir acumulando las cartas mediante estos símbolos? Esto lo único que quiere decir es, el jugador tiene su mano y solamente va a ir pudiendo acumular o guardar esas cartas para la puntuación al final del juego mediante estos símbolos, mediante el arbolito. Entonces, si yo quiero resolver este símbolo, yo escojo 2 cartas de mi mano y las voy poniendo boca arriba para que todos los jugadores vean. Es parte de la estrategia, ¿no? Que yo quiero empezar a puntuar con los bananas, en este caso, que hay 11 bananas en el juego, y solamente el primer lugar, este es muy bueno, ¿no? Solamente el primer lugar le va a dar 7 puntos, entonces, pues tú puedes gastar todo durante tu juego, estar acumulando bananas, y si un jugador al final te rebasa, pues ya fue un desperdicio total, ¿no? Tu estrategia no le da ningún punto ni al segundo ni al tercer lugar. Entonces así va a ser, simplemente acumular, uno las va mostrando y las va guardando en frente de él. Por otro lado, para jugar el efecto de las cartas, como ya dijimos, no hay ningún límite en cuanto al número, ni al orden, ni en el momento en que se jueguen las cartas. Simplemente tiene que hacer sentido con su efecto y el jugador pues simplemente la revela de su mano, se aplica el efecto y se va descartando. Bien, ya solamente queda ver los efectos de las cartas para cerrar el ciclo y que se den cuenta de lo divertido que es el juego. El gato, dice, si un jugador te intenta robar una carta, le volteas el efecto y tú se la robas a él. El perro, bloquea un intento de robo de un contrario y roba 2 cartas. El chocolate, obliga a un jugador a seguir tirando el dado, ¿no? Esto es cuando ya lleva muchos acumulados y ya se detiene. En ese momento tú bajas el chocolate y lo obligas, le puede servir si no repite una tirada, pero le puedes echar a perder, ¿no? Su turno, si repite una tirada del dado de un token que él ya haya acumulado. La pizza, resuelve el efecto de un token, repítelo, lo resuelves 2 veces. El pescado, toma una carta a tu mano de la pila de descartes. El plátano, ignora la última tirada, pero estás obligado a parar. Esto obviamente es cuando tú ya repites una tirada para que no pierdas y puedas resolver los efectos. Juegas la banana, te obligas a que ya no sigas tirando, pero te ganas de que sí puedas resolver todos los efectos de los tokens que lograste acumular. Y el tenedor, robas una carta a un jugador, pero no de su mano, de su área de juego que ya acumuló, la subes a tu mano. Y por último, el frasco, la lata, repite tu última tirada, ¿sí? Esto es parecido a la pizza. Si no te gusta la tirada por la razón que sea, la repites, estás obligado a seguir tirando. Esta es la única carta, bueno, quitando los animales, tanto el perro como el gato, que no da puntos.
pero la diferencia de la lata esta es que te da un punto directo por cada carta que hayas acumulado. Sí, aquí no estás compitiendo contra el número de cartas contra otros jugadores. Eso es todo, chaparritos. Espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal.